Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como tardes ya, ¿cómo están? Gracias por conectarse en este nuevo webinar que el CNI trae para todos ustedes. Y bueno, hoy con un tema que digitalización. Hoy nos dicen, oye Jorge, oye CNI, ¿qué es esto de la digitalización? Todas las empresas deben de hacerlo. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Es muy caro? ¿Tenemos que contratar gente experta? ¿En cuánto tiempo podemos recuperar la inversión de la digitalización? ¿Cuándo se puede hacer? ¿Cuándo no se debe de digitalizar? Todos estos puntos los vamos a ver en esta charla con ustedes. ¿Vale? Y al final ya abrimos un espacio para que puedan expresar. Queda grabado también para futuras validaciones. Sí, permítanme. Ok. Y entonces, como pueden ver ahí, le puse un 4.0 en el control documental y control de procesos. Y dirían, oye, ¿qué es esto de digitalización 4.0? Suena muy de nuevas generaciones, suena que hay que conocer mucho de computadoras y esta parte, ¿no? Y entonces te platico qué significa y qué es lo que tenemos ahora con el 4.0 y son los cambios que estamos teniendo, ¿no? Cada vez se está expresando a nivel global la parte de digitalización por medio de aplicaciones, por medio de sistemas o por medio de interfaces. Es decir, ahora puedo estar interactuando con como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? A distancia, utilizando medios digitales. Y la industria 4.0 pues, habla de que hay cambios como el uso de la robótica, y bueno, hablando un poquito de historia para poner contexto. Hola, perdón, estoy de vuelta. Tuvimos una situación aquí con el internet, pero estoy de vuelta. Entonces, les comentaba que los avances en la industria, todos los que tenemos o somos parte del área productiva. Hola, Alma, gracias por estar acá. La 1.0 fue por ahí de los años 1000, final de los 1700, donde había una producción mecánica, los equipos o las maquinarias se movían con energía provocada con vapor y de manera hidráulica. Era pues en su mayoría producción de hierro. Después viene la 2.0, que ya es a finales, 100 años después, vean el tiempo que transcurrió del 1.0 al 2.0, donde ya se tenían líneas de ensamblaje, ya se utilizaba la energía eléctrica, era producción en masa, era un trabajo repartido entre diferentes tipos de personal, era cada vez menos artesanal y más línea de producción repetitiva. La producción de carros se incrementó, perdón, en un 800% porque ya se tenían líneas de ensamblaje y todo esto pues es la parte de la revolución de la industria 2.0. Y así pasamos ahora a la 4.0 y esta habla de producción inteligente con decisión autónoma. Se utilizan robots, se utilizan
automatizaciones que nos ayudan a eficientar los tiempos. Y alguien me ha preguntado, oye, ¿significa que esta industria 4.0 de digitalización lo que va a provocar es que ya no vamos a necesitar seres humanos? Y la respuesta es no. No, o sea, vamos a seguir utilizando seres humanos porque simplemente la especialización va a cambiar, ¿no? No se trata de reemplazar al ser humano, sino evitar en lo mayor posible los defectos provocados por la habilidad humana y estos robots y digitalización son desarrolladas por individuos. Entonces, ese pensar o ese pensamiento de, oye, la digitalización va a provocar que se pierdan empleos y nos dé miedo, no va por ahí, ¿no? Lo que se busca con la digitalización es mejorar la eficiencia de las empresas y la efectividad. Todo ha ido evolucionando y tenemos que entenderlo en tu negocio o en tu empresa, como dueño o como empleado. Todo va cambiando, no se vende igual que ayer y mañana no se va a vender igual que hoy. Vean la evolución de horas, como en 1952 nuestros papás, o nuestros abuelitos más bien, tenían ya los cassettes, cómo fue evolucionando a los Walkman, a los Dixman, y vean la diferencia. Y ahorita cada año, del 52 al 79, 27 años, del 79 al 82, más cantidad, y conforme va pasando el tiempo, la tecnología y las necesidades van incrementando en un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces significa que necesitamos ir mucho más rápido y no importa de qué sea tu negocio, pero tenemos que ir a la velocidad de los cambios que requiere la industria de manera globalizada. Hoy ya no competimos contra los de la colonia, contra los de la ciudad, contra los de estado, ni contra los del propio país. Competimos contra el mundo o con respecto al mundo. Entonces necesitan tu empresa, nuestra empresa, ir innovando a la velocidad que se marca. Ahora, otro paradigma que vamos a cortar aquí. Innovar significa buscar hacer las cosas de manera diferente, alternativas nuevas, ¿ok? Y bueno, en la parte de la industria 4.0 y digitalización, tenemos que estrechar las manos con lo que estamos viendo. Como viene ahí en la imagen, un ser humano apretando la mano de un robot, ¿no? Y al final podemos pensar que esto es en contra o podemos tomarlo a nuestro favor. Ahora, depende del tipo de industria, es el tipo de digitalización, ¿no? Una micro, pequeña o mediana tiene un tipo de digitalización y una empresa mega o transnacional pues ya tiene necesidades distintas. Pero la digitalización no solamente tiene que ver con tener robots trabajando, sino sistematizar. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda, me escribe por lo pronto. Y en la digitalización viene en dos partes. La primera es digitalizar la documentación. Para los que hablan inglés se les dice paperless, que significa eliminar el uso del papel o de la copia dura. Y entonces, en lugar de tener archivos o archiveros súper grandes que necesitan un montón de espacio, súper controles, que tenemos que estar preocupados porque no se vayan a dañar, que no se nos vayan a traspapelar. Entonces, el objetivo es digitalizarlo, es el menor uso de copia dura y el mayor uso de documentos digitalizados. Un sistema de control documental de una empresa que es súper importante. Y ahí te va un tip. La más importante de las empresas es su gente, pero ninguna empresa debe depender de su gente. ¿Ok?
¿Qué significa esto? Las empresas deben depender de los procesos. Lo más importante es la gente, pero ninguna empresa debe depender de la gente, debe depender de los procesos documentados. Y la digitalización de los documentos nos ayuda, por supuesto, a reducir espacios, a poder tener respaldos, a tener protección en diferentes lugares, un mayor control, posibilidad de que varios usuarios puedan ver la documentación en diferentes lugares al mismo tiempo. Reducimos el riesgo de pérdidas o de daños de los documentos, un ahorro de dinero en la parte de impresiones, hojas, tinta, espacios donde tener que principales motivos por el cual la digitalización documental es tan importante y trae tantos beneficios a las empresas. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de tener una digitalización de documentos cuando no hay un control documental adecuado? Luego llegamos a empresas donde solamente una o dos personas saben en qué carpetas específicamente en el sistema están. Y entonces es difícil encontrarlos. O a veces solamente se queda en computadoras y no lo suben a un sistema o un archivo compartido o un SharePoint o donde se puede estar canalizando la información. Y entonces si le llega a suceder algo a la computadora, la información se pierde. Más adelante vamos a ver cuáles son los tips o las recomendaciones que sugerimos para poder realizar una digitalización adecuada de los documentos y de los sistemas, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos visto la importancia de digitalizar. ¿Por qué se ha ido mencionando el crecimiento generacional con industria 1.0, 2.0, 3.0, hasta la 4.0, que ya habla de la implementación de sistemas automatizados? Hemos visto la digitalización de documentos, la importancia y también los riesgos que conlleva, pero son mucho más los beneficios que los perjuicios de tener documentos digitalizados. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta muy bien de qué estamos hablando, de qué se trata nuestro giro y qué es lo que queremos digitalizar. Porque tenemos documentos que por normativas nacionales e internacionales, dependiendo del giro en el que estemos, de nuevo repito, requieren que se tenga un control y un tiempo de permanencia de archivos en copia dura, como pueden ser aspectos sensibles de información personal, contratos, reportes de destrucción de componentes electrónicos, situaciones de seguridad medioambiental. Ahí tenemos que tener, de acuerdo a las regulaciones que nos piden, copias duras o las impresiones físicas con las firmas y las huellas en físico, ¿no? Ahora, eso también se puede digitalizar para encontrar rápido, sí, pero no solamente se debe tener digital, sino también en copia dura. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de que se va a digitalizar, entender la naturaleza de lo que estamos buscando en la documentación. ¿Sale, vale? Y el otro punto de digitalización en el aspecto más global e importante del sistema se llama ERP, que las empresas han ido adoptando cada vez con mayor frecuencia, ¿no? La necesidad de tener información procesada de manera digital para tomar decisiones. Y pues se llama ERP, sus siglas Enterprise Resourcing Planning. Es planeación de los recursos empresariales. ¿Y cuáles son los recursos que tiene una empresa? Pues aquí viene, ¿no? La parte de la operación, resultados de fabricación, indicadores, métricos, producción, planeación. La parte de recursos humanos, la administración de la gestión del recurso humano, la administración de las nóminas, de las prestaciones,
de las asistencias, de los retardos, de los permisos. Todo esto son necesidades de administración. Tenemos la parte de la logística, en dónde están nuestros vehículos, nuestro transporte, cuándo va a llegar, cómo le vamos a avisar al cliente. Por ejemplo, cuando tú pides algo por internet, compra en línea para no poner la marca, pues tú puedes ver el estatus de tu servicio, de tu producto, en dónde está, cuándo va a llegar, si ya se cobró, si no se cobró, y toda esta parte logística digital. También la parte de la contabilidad, la facturación, cuánto hay que pagar de impuestos, todo esto, hay sistemas que nos ayudan de manera digital a hacerlo. La parte de cobros, pagos y cuentas por cobrar nos ayuda también a evitar que solamente una persona sepa qué es lo que se tiene que cobrar y puedan existir métricas y tiempos que nos ayuden a determinar los tiempos en que cada cliente tiene que pagar, si es que hay algún crédito o no. La parte de ventas, que es la atención a clientes, la cartera de los clientes, si hay citas, cuando hay que visitar a un cliente, si hay que llamarle de nuevo, el seguimiento, si ya nos compró, qué nos compró, cuándo nos compró, si tenemos un nuevo servicio, cómo llegar a ellos, toda esa parte es la gestión de venta. La gestión de compras, por supuesto también el manejo de los proveedores, qué proveedores tengo, cuándo tengo que comprar un material, de acuerdo a mis periodos de rotación del material en almacenes, cuándo pedirlos para que tu empresa, si es que te dedicas a algo de manufactura o de servicio de ensambles o demás que necesitas materia prima, cada cuándo tienes que comprar para que no te quedes sin material y le tengas que fallar a tu cliente. Toda la parte de ventas en línea también, en la parte del e-commerce, la administración de la parte de oficinas, papelerías, internet, pagos, toda la parte administrativa. Y si te fijas, estamos hablando ya de un entorno global dentro de la empresa, no de quitar personas, sino la administración y el control de la fabricación, recursos humanos, logística, contabilidad, pagos, ventas, compras, materiales, ventas en línea. Y todo eso es parte de un sistema que se conoce como ERP. Ahora, no solamente tienes, o sea, decir, oye, entonces yo tengo que implementar en digitalización en mi empresa todo el ERP. No, hay diferentes subdivisiones, depende de lo que necesitamos. Tenemos, por ejemplo, un HRM, que es Human Resource Management, que significa a la administración del recurso humano, y es solamente un sistema, y podemos tener solamente el sistema de eso. Hay otro que se llama CRM, que es el Customer Relationship Management, que es la parte o el sistema que nos ayuda a interactuar y a tener control con nuestros clientes. Tenemos MRP, que es Manufacturing Resourcing Planning, es la planeación de recursos para la producción o la operación o manufactura. Ahí está toda la planeación, los reportes de tiempos de ejecución, de cuánto se produjo, cuántas fallas tuvimos, de qué tipo de fallas, y en lugar de tener reporteos en formatitos donde tiene que estar alguien con pluma y papel anotando, el sistema ya va registrando, y entonces en lugar de tener que graficar a mano, meter información en Excel, y eso te lleva tiempos prolongados, una digitalización, en 3 minutos eres capaz de obtener los gráficos, analizar, recibir información. Entonces el ahorro de tiempo es muy significativo. Para los que se encargan de la parte financiera, tenemos el FRM, que es un Financial Resource Management, Finance, que es la administración de los recursos financieros, el SRM, que es Supplier Relation Management, que es de proveedores, manejo de compras, de selección de proveedores, de desarrollo también de proveedores, cuando tengo que pagarles y demás. Entonces, lo que quiero mostrarte es, el ERP es un conjunto global que puede estar hecho o no a tu medida. Puedes encontrar ERPs en el mercado, pero tú te tienes que adaptar a lo que tiene.
Y hay otras empresas que te desarrollan el ERP a tu medida. Por ejemplo, un colaborador que tenemos acá en CNI se llama Axo, y en Axo se desarrollan los sistemas que necesita tu empresa a tu medida para que funcione de manera sistémica y sistemática, sin la necesidad de tener que ir al mercado a comprar uno y adaptarte. Y algunas cosas las utilizarás y otras no, porque cada empresa es diferente. Lo importante aquí que sepas es que tienes dos formas. Lo puedes adquirir en mercado o lo puedes hacer a tu medida. Entre más digitalizado y entre más sistemática se encuentra tu empresa, mayor posibilidad de éxito vas a tener. Ahora, lo que les mencionaba, pues tenemos CRMs, que es Customer Relationship Management, BI, que es inteligencia de negocios, la venta en línea del e-commerce, sistema de gestión documental, Document or Documentation Management System, seguridad de acceso a la documentación, control de presencia de sus trabajadores en donde están, que puedan accesar la información desde cualquier punto. Y esas son las ventajas. Tenemos entre las ventajas también gestión 360 de la empresa desde un solo lugar. Entonces, si tú tienes un puesto jerárquico alto, en lugar de que tengas que estar moviéndote y preguntando y demás, desde tu computadora, en cualquier lugar donde estés, puedes estar viendo tus indicadores claves 360 grados de tu empresa. Mejora las decisiones y resultados porque son más rápido. La información se procesa y se tiene de manera continua y en tiempo y forma, y eso te permite estar tomando decisiones o detectar cuando hay un problema y solucionarlo antes de que explote o antes de que se vuelva muy complicado y genere gastos excesivos de retrabajo. Lo puedes ver a tiempo, y obviamente esto provoca que aumente la productividad. Ahora, ¿cuáles son los tipos, los elementos y en la construcción para la implementación digital? Tenemos determinar los objetivos bien claros, en dónde queremos digitalizar, cuándo queremos digitalizar, qué es lo que esperamos como resultados, qué tipo de empleado tenemos y cuáles son sus competencias, porque también hay que entender en dónde estamos parados, porque no toda la digitalización es para todo mundo. Ojo, no todas las partes de digitalización. Digitalizar sí, no todas las partes de digitalización, porque tenemos que entender a quién tenemos y quiénes son los empleados o los colaboradores y cuáles son sus habilidades, si tiene habilidades para manejo de aspectos digitales, computadora, celular, sistemas, o si no. Y de acuerdo a esas competencias es a dónde debemos de invertir en la digitalización y dónde no. También tenemos que clasificar en todo el proceso, porque digitalizar una empresa no puede ser de golpe. Tienes que ir segmentando tu empresa y segmentando el proceso documental para determinar cuáles son las primeras que tenemos que ir generando digitalización. Entonces hay que clasificar en lo que no es necesario, un poquito necesario, algo importante, considerable y extremadamente importante digitalizar. Eso es para la documentación y para los procesos, ¿sale? Entonces, vamos. Después viene evaluar competencias suaves y duras. Para la comunicación, mostrar información y datos, sobre todo en la parte de capacitación, y qué tan técnico queremos ser. Tenemos que estandarizar los procesos. Para poder digitalizar necesitamos estandarizar. Si digitalizamos algo que no está estandarizado, lo único que vamos a provocar es vamos a aumentar la variación de un proceso que no está optimizado o no está estandarizado. ¿Qué es estandarizar? Como la luz roja en los semáforos. Si tú vas a China, la luz roja significa detente. Si estás en México, significa detente. Eso es estandarizar. Y los procesos, estandarización de los procesos significa que en cualquier lugar, en cualquier turno, en cualquier momento, y sea la persona que lo haga, todas las veces se hace de la misma manera. Entonces, cuando tienes procesos estandarizados, puedes digitalizar de manera más precisa.
Si no, pues vamos a tener el mejor sistema del ERP y no va a funcionar. O podemos digitalizar documentos y no va a funcionar porque algunas personas lo van a digitalizar y algunas otras personas lo van a tener en copia dura. Entonces, si no estandarizamos, prefiero recomendarte no digitalizar, porque entonces vas a tener variación digitalizada y variación no digitalizada y no lo vas a poder controlar. Primero estandariza los procesos. Después determina y evalúa cuáles son los recursos que tienes para poder estandarizar. Los recursos son humanos, los recursos de tiempo, los recursos financieros, los recursos de infraestructura, los recursos de materiales, los recursos de comunicación, para que puedas digitalizar adecuadamente tu empresa. Me ha tocado ver desafortunadamente una empresa que quiso digitalizar de golpe y generó la infraestructura para las líneas de comunicación y de fibra óptica y los sistemas, compró el sistema más robusto y todo, y resulta que las condiciones climáticas y, o sea, de temperatura de donde se estaba digitalizando no eran las óptimas y tenían que hacer el cambio completo de la infraestructura de la empresa. Entonces, tuvieron que abortar la misión porque habían invertido una fuerte cantidad de dinero en la digitalización, pero no tomaron en cuenta cuáles son los recursos y las necesidades que tenían, y entonces tenían que inyectar una fuerte suma de capital y dijeron, prefiero ya abortar que seguirle metiendo dinero. Y el problema no fue la digitalización, sino la planeación y que no se evaluaron adecuadamente los recursos que se tenían en esa empresa. Entonces, insisto, no importa si tu empresa es pequeña, micro, pequeña, mediana, mega o transnacional, en todo se puede digitalizar, pero no toda la digitalización es para ti. Hay que tener cuidado de eso. Lo importante de la digitalización es que te ayude, no que te perjudique. Por ello es que hay que analizar y determinar muy bien cuáles son los recursos con los que contamos. Dar orden y control. Una implementación de digitalización tiene que tener orden y tiene que tener control. Una planeación, una programación y asignar prioridades. ¿Qué vamos a digitalizar primero? ¿Cuál es el proceso? Si vamos a empezar con la parte de control documental solamente, si vamos a meter un sistema de ayuda de atención a clientes, o de ayuda de las ventas, o ciertas líneas de producción en la parte operativa o en la financiera. Tienes que determinar las prioridades y darles un tiempo alcanzable. Tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser real y retador, y un tiempo muy claro y definido para que se pueda cumplir. Si no, de lo contrario, va a provocar frustración, no van a creer que su empresa, su negocio no está maduro como para poder digitalizar, pero es una cuestión de planeación, de programación, de orden y de control, de definir quién va a hacer qué, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer, y alinear con la otra persona que va a hacer, cómo lo va a hacer y dónde, y entonces hacer que funcionen en sinergia. Es importante para que el proceso de digitalización no se vuelva frustrante para ti, tus colaboradores y quienes, o tu jefe o el dueño de la empresa donde trabajas, para que entonces sí puedas cumplir el proceso de digitalización. También hay que entender cuáles son las expectativas y las especificaciones para la parte de digitalización, si no nos va a provocar así. Imagínate, el usuario requiere esto, ¿no? Pero no sabe qué quiere, simplemente requiere, dice, yo quiero un columpio con tres basecitas o a lo mejor una escalera, no lo sabemos. Y luego, lo que entendió el que va a hacer el proyecto y lo entendió así, el cliente lo pidió así, nosotros lo entendimos de esta manera, el que desarrolla el sistema digitalizado lo entendió así. Después, el que programa el sistema lo hace con este enfoque. Y luego vienen consultores externos y dicen, mira, deberías de hacerlo así, deberías de meterle tanto dinero y deberías de ponerlo de tal color, y porque esto es lo último de
de punta y es lo que debes de tener y demás, pero no necesariamente es lo que necesitas. ¿Cómo se documenta el proyecto? Absolutamente nada. Control documental, ni digitalizado, ni en copia dura. Entonces, la digitalización te ayuda a que no pase esto. Y luego, la implantación en producción. Bueno, solamente una cuerda de cómo lo había pedido el cliente, de cómo se consideró, de cómo se documenta. El presupuesto que pensamos que necesitamos para el proyecto, pues era un columpio y ve el presupuesto que se requiere, ¿no? O que se pide como si fuera algo extraordinario. Después el soporte que se tiene, pues es muy, muy poco. Y al final, realmente lo que se necesitaba del sistema era esto. Por eso es importante identificar cuáles son las expectativas y especificaciones que tenemos, porque podemos estar pasando por procesos muy dolorosos cuando lo que necesitamos es muy sencillo y se puede hacer de manera rápida. Por eso una implementación de digitalización, y lo vuelvo a repetir, es importante que sepamos cuáles son las expectativas. El costo-beneficio. El equilibrio. Costo-beneficio significa cuánto voy a invertir en dinero, en energía, en personas que tengo que contratar y cuáles son los beneficios que voy a tener. Si el beneficio no es mayor que el costo o al menos están equiparados, lo que te recomiendo es que eso no lo tomes como prioridad. No es ahí donde debes de digitalizar. No es ahí donde debes de hacer sistemático el proceso. ¿Cuándo sí obtienes beneficios? Cuando dices, necesito más tiempo, necesito ganar rentabilidad, los clientes están molestos y necesito mejorar su satisfacción, me quedo sin materiales para poder producir porque no se pidieron a tiempo, no tengo proveedores adecuados, no puedo tomar decisiones que me están costando mucho dinero porque genero defectos y no me doy cuenta hasta que ya tronaron, hasta que el cliente final ya lo detectó. Ahí es donde el beneficio es muy alto, ¿no? Y entonces tú dices, te pongo un ejemplo, oye, estoy teniendo reclamos de cliente por producto fuera de especificaciones. Y eso me está costando 300,000 pesos al mes, ¿no? Bueno, lo voy a poner en más pequeño. Me cuesta 7 pesos al mes. Oye, ¿cuánto te cuesta una implementación digital para esto? Ah, me cuesta 21 pesos. Ok, 21 pesos, ¿me conviene? No, bueno, pues estoy teniendo 7 pesos al mes y ya llevo 6 meses o un año así, pues por supuesto que me conviene, porque en 3 meses voy a recuperar esas pérdidas que estoy teniendo y a partir del cuarto mes ya no voy a tener pérdidas porque tengo un sistema que me está ayudando a detectarlo a tiempo. ¿Sale? Entonces es costo-beneficio. Ahora, no siempre el beneficio se ve en la parte financiera o económica, también tiene que ver con el bienestar, con los tiempos. Hay clientes que nos dicen, oye, es que yo aquí no me puedo ir nunca. O los supervisores o gerentes dicen, yo no me puedo desaparecer de aquí nunca porque yo tomo todas las decisiones, yo tengo que estar para que las cosas sucedan, no tengo vida, no me puedo ir de vacaciones. Ok, entonces el beneficio de tener un sistema administrativo que te ayuda a tomar decisiones rápidas en lugar de que te tardes mucho tiempo procesando información, pues el costo-beneficio también es muy alto. ¿Vale? Ahí es donde debes de poner. También tienes que evaluar el avance y si el sistema documental o el sistema digitalizado te está funcionando. No por tener un sistema documental significa que estás teniendo los beneficios. Por ejemplo, puedes tener un Ferrari, que es un carrazazazo, pero lo puedes tener en un empedrado o en una terracería y no sabes ni manejarlo. Entonces no necesitabas el Ferrari, necesitabas a lo mejor un tractor o necesitabas otro vehículo con otras condiciones. Y efectivamente el Ferrari pues es de lo mejor que hay en el mundo, pero no es lo mejor para ti. Por eso tienes que evaluar qué es lo que necesitas y una vez que lo implementas, si te funciona o no te funciona. En qué partes o en qué áreas de la empresa voy a desarrollar la parte digital. Y ojo, uno de los puntos donde se digitaliza o te recomiendo comenzar la digitalización es en el plan de desarrollo de capacitación y entrenamientos. Ahí es donde te recomiendo
que inicies a experimentar la digitalización de los procesos, ¿no? Tenemos que tener al capacitador y al entrenador y al que te va a digitalizar correcto. Porque si podemos tener esto, que nos ayude a impulsar la digitalización, o con todo respeto, podemos tener a este coach, ¿no? Entonces hay que seleccionar muy bien quién es el capacitador o quién es el entrenador para los procesos digitales, para la migración de los sistemas y de los procesos. Necesitamos un acompañante, un entrenador, y el entrenador, entre mejor preparado esté sobre el sistema y pueda conversar y transmitir bien la información hacia la gente para la digitalización, es mucho mejor para evitar que nos vaya a ocurrir esto que estamos viendo aquí. La capacitación y entrenamiento es súper importante, y entonces en un proceso de digitalización lo que te recomiendo es que no sea quitapón, como prender o apagar un foco, donde apagas, ya no hay luz, prendes, hay luz, ¿no? Acá te recomiendo hacerlo transición. Tienes procesos documentados de manera en copia dura, y vamos a empezar a tener sistemas. Mi recomendación es empieza a aplicar el sistema sin quitar la parte del proceso aprendido o lo que se ha venido desarrollando. Porque si en el proceso digital, en la arquitectura de los sistemas, algo puede no funcionar bien. Y si yo ya quité esto y esto no funciona, mi empresa va a colapsar. Entonces, seguir con los procesos conocidos y meter la digitalización a la par. Y entonces probar la digitalización cuando está esto. Una vez que la digitalización esté correcta, quito la metodología anterior y ya me quedo de manera digital. Hay diferentes plataformas que puse aquí para plataformas educativas, para empezar con esto de diseño. Hay unas que se pagan, hay otras que no se pagan, pero que ayudan mucho a evitar la resistencia de la gente, y sobre todo la tuya, con digitalizando la parte de control documental y digitalizando la parte del aprendizaje. No corre riesgo tu empresa y vas haciendo un cambio en la mentalidad de las personas y se van adaptando al cambio digital. La gente tiene que saber cuál es la calendarización y los tiempos de implementación del sistema digital. Porque si dependemos de que la gente quiera o no quiera hacerlo, tu implementación difícilmente se va a lograr. Ya no digo en tiempo, digo difícilmente se va a lograr. Entonces tienes que ser muy disciplinado con los tiempos determinados para la digitalización y la calendarización. Tienes que calcular, como les había dicho anteriormente, el ROI, que es un Return of Investment, que es retorno de la inversión. Hay que calcularlo cuándo, en qué momento voy a empezar a tener los beneficios. ¿Cuál es el problema de no tener las falsas expectativas? Si tú tienes un jefe, tú no eres el dueño de tu empresa y tienes un jefe o el dueño y lo convences, y él está esperando que los resultados se logren de manera inmediata, vas a verte mal. Por eso tú tienes que hacer la calendarización y determinar, bueno, en el tiempo el crecimiento y el retorno de inversión va a ser de manera paulatina, o va a ser lineal, o va a ser exponencial o logarítmica, pero es importante que a la hora de implementar un sistema digital, ya sea de control documental o operativo, determines muy bien los tiempos que vas a pactar para el retorno de la inversión, y entonces no generar falsas expectativas. El otro es plan de desarrollo y carrera de la gente utilizando el sistema. El sistema tiene mejoras, pero las mejoras tienen que venir acompañado con las mejoras del personal que van a utilizar la parte sistémica o sistemática. Entonces, el plan de desarrollo tiene que ser para ambos: desarrollar la parte de los sistemas y desarrollar el talento humano. Y en la parte digital para educación se llama Learning Management System, que es un LMS, y pues hay diferentes portales virtuales que no tienes que ir a comprar, y te los recomiendo. ¿Y por qué estoy recomendando esto?
para que aproveches lo que ya existe en el sistema y vayas cambiando la mentalidad, tu mentalidad, la mentalidad de tu jefe y la mentalidad de los colaboradores sin riesgo y que le pierdan miedo. Entonces hay portales en línea, hay protocolos de conexión muy buena, tú puedes poner tus capacitaciones de introducción a la empresa o de metodologías que todas las personas en la empresa deben de saber. Y entonces cuando tenemos un ingreso de personal, lo podemos hacer de manera digital. Y entonces podemos estar utilizando estas plataformas que son muy amigables al usuario, las puedes personalizar, pueden trabajarse con muchas personas al mismo tiempo o solo con una. Y eso te ayuda a la parte de empezar con el mindset o la mentalidad de digitalización. Hay plataformas con código abierto y con licencia, es decir, tú determinas si quieres pagar o no quieres pagar, pero son riesgos bajos y montos bajos que te ayudan a ir desarrollando la implementación. Fomentan comunicación y colaboración, entonces te ayuda internamente con tu equipo de trabajo, son escalables, son muy eficientes, enseñanza para todos, hablas el idioma que cada quien quiere recibir, no me refiero al lenguaje, sino a la forma de comunicación. Lo puedes hacer donde sea y cuando sea, entonces tus tiempos de entrada de nuevos personal a tu empresa pues son mucho más eficientes, no tienes que esperarte un día en específico, no tienes que tener un entrenador tal cual en específico, ahorras tiempo y ahorras dinero. Puedes administrar a los usuarios, administras a los cursos, puedes tener gente trabajando al mismo tiempo o en tiempos asíncronos, o sea, al mismo tiempo o cada quien de manera individual. Y todo esto nos ayuda en la digitalización, insisto, hacerlo más suave, a evitar un poquito en el cambio generacional, porque tenemos generaciones de diferentes temporalidades, y entonces hay quienes están más habituados a la parte digital y hay quienes no, hay quienes ya nacieron con la tecnología y hay quienes no. Entonces esta recomendación que te estoy haciendo de digitalizar documentos y de empezar con capacitaciones que no te cuesta tanto dinero o no te cuestan dinero utilizar aplicaciones de entrenamiento y de capacitación, te ayuda súper bien. Necesitamos analizar los informes que nos entregan las plataformas, analizar los informes que nos entrega la parte digital, porque si no, podemos tener un excelente mecanismo, pero si al mecanismo le entregas basura, te va a entregar basura, aunque tengas el mejor mecanismo y el de punta. Entonces, tenemos cafetera, le metemos café. Si le metes chocomil, no te va a dar café. O sea, lo que quiero decirte es, vamos a analizar los informes, entender para qué son los sistemas y poder utilizarlos de la mejor manera. Beneficios extras que tenemos con sistematización, pues podemos tener planes de recompensas para clientes, recompensas de salario emocional para las personas que trabajan en tu organización. Podemos tener aplicaciones móviles donde tú puedes estar recibiendo información de manera continua y de manera oportuna. Puedes hacer comercio digital, puedes obtener certificados, puedes otorgar certificados, reconocimientos al personal, estrellitas allí, puedes tener tableros de control, tableros de beneficios, tableros de excelencia y pues, obviamente eso tiene muchas ventajas para tu empresa independientemente de a qué sea a lo que te dedicas. Lo tenemos en código abierto, lo tenemos en privado, hay sistemas que tú puedes adquirir de manera gratuita y otros que tienes que pagar. Entonces, regresando a esto, la digitalización, hay que entender, hay que aceptarla, hay que aprenderla y hay que usarla. Y la digitalización puede ser de control documental o todo un sistema digital que nos ayude a controlar todos los aspectos que tienes en tu empresa para que
a la empresa le vaya bien, a ti te vaya bien y a tus colaboradores de igual forma. Entonces, bueno, como les había prometido, dejamos unos minutitos por si tienes alguna duda o algún comentario, y si no, puedes ver este video en el momento en que tú decidas compartirlo con personas o con clientes o empresarios que crees que les pueda beneficiar, y si tienes alguna situación, te podemos apoyar completamente en CNI. Alguno de nuestros asesores te puede contactar y estamos a tus órdenes con los servicios que tenemos, ya sea de administración, de reclutamiento, de capacitaciones, de desarrollo digital, de asesorías legales, asesorías financieras. En CNI estamos a tus órdenes. Entonces, si tienes alguna duda o algún comentario, es momento de hacerlo. Vamos a dar un minutito. Muy bien. Entonces, ojalá que nos podamos ver en otras instancias para seguir aprendiendo y compartiendo contenido de valor. Mi nombre es Jorge Medina y fue un gusto haber estado este tiempo contigo, y estamos a tus órdenes. Bendiciones y que tengas muy buen día. Hasta luego.